Hermanos, yo quiero llegar a ustedes bajo el tema una nación actual con un rey inmortal. Aleluya al Señor. Y yo quiero iniciarle diciendo que los sociólogos, la ciencia o la disciplina de estudio que estudia el comportamiento social de los seres humanos, reconocen las siguientes clases de gobierno. Número uno, ellos reconocen la gerontocracia, que es una forma de oligarquía de gobierno, donde una pequeña cantidad de líderes, es decir, los más ancianos, son los que mantienen el control, son ellos los que gobiernan. Número dos, la segunda clase de gobierno es la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? La oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder político está en manos de unas pocas personas, es decir, de los ricos, de la burguesía, de la élite, de la estratificación, de la parte alta. Número tres, los sociólogos también hablan de la monarquía. ¿Qué es la monarquía? La monarquía es una forma de estado que está representado por un monarca o un rey según la dinastía, como suele suceder en naciones como Inglaterra o en las Islas Británicas, o también como suele suceder en España, en algunas regiones. Y esto nos indica, hermano, que el gobierno siempre va a estar seguido por una dinastía de la realeza. Y número cuatro, se habla también de la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de organización donde el gobierno de un hombre es elegido por el pueblo. Estas son cuatro formas de gobierno que reconocen los sociólogos, que vuelvo y le repito esta noche, es la disciplina que estudia el comportamiento social de los seres humanos y las distintas formas que tienen los hombres en medio de la sociedad. Pero hay un quinto gobierno del cual, hermano, yo quiero hablarle esta noche y quiero compartirle de él, que casi no es conocido, es más, que no es reconocido. Y me refiero al gobierno de la teocracia. ¿Qué es el gobierno de la teocracia? Bueno, la palabra teocracia quiere decir Dios gobernando al pueblo. Alabado es el nombre del Señor. Es decir, que la teocracia es el gobierno de Dios. Y aquí hay algo interesante, porque Dios le prometió a la nación de Israel que Él reinaría sobre ellos. En otras palabras, el que gobernaría al pueblo de Israel sería el Dios de la Biblia. Él prometió gobernar o reinar sobre Israel, sobre ellos. Pero hay algo que llama la atención, y es que el pueblo de Israel se le acerca al sacerdote y profeta Samuel para decirle al sacerdote: queremos un rey, pero que ese rey sea un hombre. Y el Señor, hermano, entonces habla con su siervo, habla con el profeta Samuel, y el Señor le dice a Samuel: dígale al pueblo los problemas que van a tener con un reino monárquico, con un rey hombre. Hábleles de los problemas, porque recuerde algo, hermano, el reino de los hombres es deficiente. El reinado de los hombres tiene demasiadas equivocaciones. Pero el pueblo, hermano, respondió por segunda vez: queremos un rey hombre. Y es ahí, hermano, en el primer libro de Samuel, el capítulo 8, el verso 19,
al verso 22, donde la Biblia dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Señor. Y escuche lo que dice la Biblia: y el Señor dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Y es aquí, hermano, en la historia de la monarquía, es decir, del reinado de los hombres sobre la tierra, especialmente sobre la nación de Israel, donde el Señor les nombra como el primer rey sobre la nación de Israel a Saúl. Y encontramos aquí, hermano, en primer lugar, la desgracia de los reyes humanos. Yo quiero, hermano, que usted esta noche se grabe esto: la desgracia de los reyes humanos. Porque lo que le acabo de leer en la palabra del Señor nos está indicando que Israel tenía por rey al Dios invisible, al Dios todopoderoso. Pero ellos cambiaron al Dios invisible por un rey de carne y hueso. Querían un rey hombre, querían un rey humano. Y yo quiero hablarle esta noche, hermano, de la desgracia de los reyes humanos. Porque cuando miramos el primer rey de Israel, que la Biblia lo llama Saúl, encontramos, hermano, la vida de Saúl, que la vida de Saúl cayó en un anticlimax. Escúcheme bien esto, hermano: la palabra clima en teología significa un progreso, pero cuando hablamos de la palabra anticlimax, estamos hablando de una mengua, estamos hablando del descenso, estamos hablando de la caída. Y si comparamos, hermano, la vida de Saúl con un día solar, hermano, su día fue de esta manera. La vida de Saúl fue una mañana brillante, fue un mediodía con un poco de nubarrones, su atardecer era borroso y era nublado, y el comienzo de su noche fue oscuro y tempestuoso. Esa es la vida del rey Saúl. Encontramos no solamente esto, sino que encontramos, hermano, quiero mencionar 3 pecados del rey Saúl. Número 1, pecado número 1: la Biblia nos enseña que el rey Saúl sacrificó un animal ante Dios, cosa que no le pertenecía al rey, sino al sacerdote. No era el oficio de un rey, era el oficio del sacerdote sacrificar y presentar el sacrificio delante del Señor. Pecado número 1. Pecado número 2: la orden de Dios era que tomase una ciudad, que era la ciudad de Amalek, y que tomara el anatema, y todo aquel que tomare de ese anatema iba a ser muerto. Pero ¿sabe algo, hermano? La orden de Dios era que todo lo que había en ese lugar debía de ser destruido: tesoros, botines, bueyes, animales, reyes, príncipes, todo lo que había en esa nación. Porque usted recordará que el pueblo malecita es el que se le atravesó a Israel cuando salía de la tierra de Egipto. Pero ¿sabe algo, hermano? Este segundo pecado del rey Saúl nos muestra, hermano, que él hizo todo lo contrario. Hermano, él tomó de lo que no debía de tomar. Él conservó lo mejor del ganado, el balido de ovejas. Él conservó a 5 de los reyes o de los príncipes que tenían los amalecitas. Y esto, hermano, provocó la ira de Dios. Y nos dice la Biblia que Saúl es desechado delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y encontramos el pecado número 3.
El pecado número 3 es que este mismo rey, le estoy hablando de la desgracia de los reyes humanos. El pecado número 3 de Saúl es que consultó a una adivina, a una hechicera, a una bruja, lo cual era pecado de muerte. Y no solamente esto, sino que la historia del rey Saúl fue tan trágica, fue una vida tan desgraciada, que la historia bíblica nos dice que termina suicidándose sobre su propia espada. Hermanos, yo me atrevería a decir esta noche, qué decepción tan grande la de este pueblo que cambió a Dios por un hombre, que cambió el gobierno de un rey eterno por el gobierno de un hombre finito y pecador, como fue el caso de Saúl. Pero a pesar de todo esto, hermano, era el deseo del pueblo. Ellos querían tener un rey. Entonces, hermano, la Biblia dice que Dios les dio a otro rey. Termina el reinado de Saúl y aparece el rey David en escena. El Señor pactó con él, hace un pacto con él, y ese pacto tenía una cláusula, hermano, y es que Dios le prometió un hijo que heredaría sobre su trono. Y cuando usted lee la Biblia, hermano, usted sabe que ese descendiente del trono de David, hermano, presenta a Jesús de Nazaret. Jesucristo es el descendiente que se sentaría en el trono de David. Por eso la Biblia dice que el Señor es la raíz de David. Alabado es el nombre del Señor. Y hay varias profecías, hermano, que encontramos en la palabra del Señor, que hacen referencia a este rey prometido para la nación de Israel. Aleluya al Señor. Isaías, el capítulo 9, el verso 6 al verso 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice: y lo dilatado de su imperio, es decir, la grandeza de su imperio, hermano, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y dice la Biblia en Isaías, el capítulo 32, el verso 1 al verso número 2: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Es decir, hermano, que Cristo sería el rey prometido que vendría a gobernar sobre la nación de la tierra. Y llegamos, hermano, hasta los escritos del Nuevo Testamento para encontrarnos con el precursor de Cristo, el que estaba preparando el camino para el Mesías que vendría, para el rey que aparecería. Ese hombre se llama Juan el Bautista, primo de Jesús, donde nos dice la Biblia, hermano, que la predicación de Juan el Bautista es la siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Juan el Bautista, hermano, estaba anunciando que el reino que traería Jesucristo sería un reinado diferente al reinado tirano de los romanos, porque el reinado de Jesucristo no es una desgracia. El reino de los hombres traerá muerte, el reino de los hombres traerá desolación, el reino de los hombres traerá miseria,
Si usted mira el mundo como está, usted entenderá que es la desgracia de lo que los reyes humanos pueden traer sobre la faz de la tierra: hambre, guerra, violación y una cantidad de cosas, hermano, que traerán frustración a la vida del ser humano. Pero aleluya al Señor esta noche, porque el reinado de Jesucristo es un reinado de amor, es un reino de gracia, es un reino de paz, es un reino donde puedes tener paz en medio de la tormenta. A Él sea la gloria. Por eso, hermano, quería mostrarle como la vida de Saúl, como la vida de David. Y cuando usted mira la historia en primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, usted encontrará, hermano, que cada rey que se levanta sobre Israel, hermano, reina de una manera, pero también tiene su caída, también tiene su fracaso, porque esto demuestra algo: el reino de los hombres trae desgracia, pero el reinado de Dios trae paz. A Él sea la gloria. Y yo quiero en segundo lugar esta noche, hermano, hablarle de la bendición del Rey verdadero, porque hay figuras, hermano. Hay una figura en Apocalipsis, el capítulo 4, el verso número 7, hermano, que habla de los 4 seres vivientes, que no tengo tiempo para hablar de ellos, pero que los 4 seres vivientes, hermanos, son 4 querubines que encontramos en la palabra del Señor cerca y alrededor del trono de Dios. Y la Biblia nos dice que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Pero hay algo, hermano, que me llama la atención de estos 4 seres vivientes, porque aparte de que son querubines, hermano, encontramos que los 4 seres vivientes también representan 4 atributos del Dios de la Biblia. A Él sea la gloria. Representa, hermano, los atributos de Dios mismo, y tienen relación directa de cómo Cristo es descrito en los 4 evangelios. Por eso, hermano, cuando usted mira a Cristo en el evangelio de Mateo, aparece como el león de la tribu de Judá. Es decir, hermano, que el evangelio de Mateo presenta a Cristo como rey. El evangelio de Marcos encontramos a Cristo, o aparece como el siervo que se convirtió en el sacrificio por el pecado de los seres humanos. Y por eso aparece como el becerro, porque el becerro era un animal sacrificial que era utilizado solo para los sacrificios. En el tercer evangelio, el evangelio de Lucas, Cristo aparece como el Hijo del Hombre. Aleluya. Y en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, aparece como el águila volando, conectándolo directamente con el cielo. ¿Y sabe qué representa esto, hermano? Representa la divinidad de Cristo. Él no solamente es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios todopoderoso, es Dios manifestado en carne. Él fue hombre, pero también fue divino. Él es Dios todopoderoso. Aleluya al Señor. Por eso, hermano, como el evangelio de Mateo, escúcheme bien, como el evangelio de Mateo habla del león como el rey de la selva, como el rey de los animales. Por eso, cuando usted empieza a leer el evangelio de Mateo, tiene que comenzar el evangelio, hermano, con la genealogía de Jesucristo. Y aquí le quiero decir algo, hermano. Cuando usted mira las genealogías que aparecen en la palabra del Señor, usted pudiera, como lector de la Biblia, llegar a pensar: qué aburrido ponerme a leer todos estos nombres. Pero hay algo curioso en Mateo, el capítulo 1, el verso número 1, porque nos enseña algo súper interesante esta noche, hermano. Porque el evangelista Mateo,
no podía iniciar este evangelio sin antes demostrar la ascendencia real de este rey. Por eso Mateo, el capítulo 1, el verso 1 nos dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y cuando ya el evangelio de Mateo ha demostrado que Jesucristo es el verdadero heredero del trono de David, entonces comienza a escribir el evangelio que presenta a Cristo como rey. ¿Cuál es el evangelio que presenta a Cristo como rey? El evangelio de Mateo. Y yo quiero que miremos, hermanos, la estructura del evangelio de Mateo, porque el capítulo número 1, mucha atención esta noche, el capítulo 1 de Mateo nos muestra la genealogía que demuestra que Jesucristo es el dueño del trono de David. El capítulo número 2 de Mateo nos habla de la visita de los reyes, quienes preguntaron: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? El capítulo número 3 es el anuncio de que Juan el Bautista nos hace del rey y la consagración de ese rey. El capítulo número 4 de Mateo nos habla de la prueba moral de ese rey, es decir, de la tentación que tiene Cristo en el desierto cuando viene el tentador para demostrar que este rey era el rey verdadero, que no caería, sino que antes, al contrario, el mismo tentador tendría que venir a postrarse delante de su reinado, reconociendo que solo él es digno de toda la adoración. Aleluya al Señor. El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo nos habla de las características espirituales que deben de tener todos aquellos que participamos de este reino. Por eso David, en el Salmo 101, el cual escribió cuando fue posesionado como rey en la ciudad de Jerusalén, habla de las características morales y habla de las características espirituales de los que participan de este reino. De igual manera, hermano, Jesucristo aparece como hijo de David. Alabado es el nombre del Señor. El capítulo 8, el capítulo 9 del evangelio de Mateo nos habla del poder que tiene ese rey, porque es allí donde Jesús hace los primeros milagros. El capítulo 10 es donde Jesús escoge y nombra los ministros de su reino, es decir, donde llama a los discípulos para que hagan parte de su reino. El capítulo 11 es donde Jesús invita a todos aquellos que quieran participar de su reino, cuando les dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabado es el nombre del Señor. El capítulo 12 del evangelio de Mateo nos habla del desprecio que le hicieron al rey, diciendo que ese rey, que Jesús echaba demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y el capítulo número 13 en adelante, hermano, nos habla de las parábolas del reino de Cristo. Alabado es el nombre del Señor. Hermano, yo quiero que usted entienda, y yo espero que a usted se le revele esta noche, que la iglesia es una nación actual, que la iglesia es la iglesia de Jesucristo, y que es un pueblo actual, que esta noche podemos alabar al Señor y podemos glorificar a Dios a través de esta transmisión, reconociendo que tenemos un rey
rey inmortal, porque Jesucristo murió como cordero, pero Él resucitó como el león de la tribu de Judá. Alabado es el nombre del Señor. Apocalipsis dice en el capítulo 5, el verso 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos. Oh hermano, qué grandeza de rey posee esta iglesia. Hermano, tenemos un rey, y nuestro rey es un rey muy poderoso. A Él sea la gloria y a Él sea la alabanza esta noche. Aleluya al Señor. Por eso, hermano, permítame decirle que en este reino teocrático, es decir, en el reino de Dios, habían 3 hombres que eran claves. El sacerdote era el representante de Israel ante Dios. Número 2, estaba el profeta, que era el representante de Dios ante el pueblo. Y número 3, estaba el rey. Y el rey, hermano, era una figura tan importante, porque era el rey el que peleaba las batallas por el pueblo. Y es nuestro rey, hermano, el que pelea las batallas por todos nosotros. Hay algo muy interesante, hermano. El rey usaba dos métodos de viajar, o 2 métodos para poderse transportar. El primero de ellos era un asno, cuando venía en son de paz. Y número 2, también se transportaba en un caballo cuando venía en son de guerra. Por eso, hermano, la Biblia nos muestra que cuando Él entró en el templo, en la ciudad de Jerusalén, Él lo hizo cabalgando en un pollino, en un asno, porque Él venía anunciando el reino de los cielos, un reino de paz, un reino de amor, un reino de igualdad, un reino de misericordia. Pero ¿sabe algo, hermano querido? Cuando Jesucristo regrese, Él vendrá en un caballo blanco y vendrá a pelear contra el anticristo y contra los ejércitos en son de guerra. Y dice la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 14: y pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque Él es Señor de los señores. Y dígalo conmigo esta noche: y es Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Alabado es el nombre del Señor. Él vendrá en su segunda venida galopando un caballo blanco y peleará contra el anticristo y peleará contra las naciones de la tierra. Pero alabado es el nombre del Señor, porque es este rey, iglesia, el que nos da la victoria. Hermano, tenemos rey. Usted no está solo, usted está en medio de la batalla, usted está en medio de la guerra espiritual, usted está en medio de ese conflicto. Pero hermano, tranquilo, porque esta noche tenemos un rey inmortal. Somos su pueblo, somos su iglesia, y nuestro rey peleará por nosotros. Usted no está solo, hay un Dios que está galopando sobre las alas del viento para darnos la victoria y para asegurarnos que Él está con nosotros. Alguien alabe esta noche el nombre de Jesús de Nazaret. Oh hermano, qué grande es el Señor. Yo quiero, hermano, escúcheme bien, yo quiero, hermano, que usted pueda entender esta noche esta parte de la administración, porque con esto quiero terminar. Y es que el libro de los Salmos, el Salmo 24, nos narra la obra de Cristo como rey. Según Isaías, el capítulo 57, el verso 15, la Biblia dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad,
con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya al Señor. Y Miqueas, el capítulo 1, el verso número 3 dice: porque he aquí, el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y sabe algo, hermano, esta profecía de Miqueas hace referencia a la venida de Cristo, a la primera vez que Cristo vino a la tierra para salvarnos. Y también, hermano, hace referencia de su manifestación en carne. O sea, hermano, yo quiero que usted entienda esto. Cuando la Biblia dice que Dios saldrá de la eternidad y se meterá en el tiempo, es, hermano, durante 33 años en que Jesucristo, hermano, aparecerá sobre la tierra. Alabado es el nombre del Señor, para meterse en la historia de los hombres, para traer su reino, para presentar su reino, para predicar las buenas nuevas a los hombres de la tierra. Y Miqueas, el capítulo 5, el verso número 2, dice la profecía bíblica: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y escuche lo que dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y si usted no había entendido este versículo, ¿sabe algo, hermano? Este versículo está hablando de las manifestaciones de Dios, o de las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento. La forma temporal en que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento de una manera sobrenatural y de una manera milagrosa para intervenir en los asuntos de los hombres. Alabado es el nombre del Señor. Por eso la Biblia habla de las salidas de Dios desde la eternidad. Bendito es el nombre del Señor. Por eso, hermano, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 son una trilogía. Y la palabra trilogía significa 3 obras literarias escritas por un mismo autor y unidas en un mismo propósito. Por eso, hermano, cuando usted mira el Salmo 22, habla del pastor muriendo por las ovejas. Es un salmo mesiánico que habla de los padecimientos que tendría Cristo. El Salmo 23, Él ya es el dueño de las ovejas, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges con aceite mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hermano, el Salmo 23 nos habla de que Jesucristo ya es el dueño de las ovejas, pero el Salmo 24 habla del ascenso y habla del entronamiento de este pastor y de este rey inmortal, que esta noche merece toda la gloria. Por eso, hermano, cuando este salmo, el Salmo 24, nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, ¿sabe a qué se refiere, hermano? Se refiere al travesaño superior que tenían las puertas, o los marcos de las puertas de las casas de los judíos. Ese travesaño se colocaba según la altura que tenía el dueño de la casa. Por eso cuando dice: y alzaos vosotras puertas eternas,
y entrará el Rey de Gloria. ¿Sabe qué quiere decir eso? Oiga, prepárese, porque el que va a entrar por esa puerta es el más grande. No cabe por ahí. Ese marco le queda pequeñito, ese travesaño le queda pequeño, porque el que va a entrar por esa puerta es el personaje más grande, el Dios todopoderoso, el Rey inmortal, que adora esta iglesia. A Él sea la gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Aleluya al Señor. Iglesia, yo les pregunto esta noche, ¿quién es este Rey de Gloria? Pregunta el salmista, ¿quién es este Rey de Gloria? Y luego responde, es el Señor el fuerte, es el Señor el valiente, es el Señor el poderoso en batalla. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuál es la batalla más grande que ha ganado Jesucristo, el Rey de esta iglesia? Hermano, pues yo quiero decirle que la batalla del Cordero, donde Satanás y sus séquitos, hermano, fueron derrotados, hermano, es la batalla más grande que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, porque en la cruz exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermano, ¿por qué no adora esta noche a este Rey inmortal que tiene esta iglesia? Oh, hermano, Cristo peleó. Escúcheme bien, Cristo peleó como cordero, pero venció como león. Hermano, yo no sé si usted cree conmigo esta noche, pero tenemos rey, y es un rey bien poderoso. Una vez más, por la Biblia, hermano, encontramos que uno de los oficios de Cristo en su preeminencia es el oficio como rey. Él es el Rey infinito en poder. Yo quiero esta noche, hermano, desafiarlo a usted que está en medio del campo de batalla, porque yo siento que esta noche hay gente peleando la buena batalla de la fe. Yo siento esta noche que alguien pelea contra sus emociones y batalla, hermano, contra esos ataques que vienen a nuestra mente. Pero yo quiero darte esta palabra esta noche. Hay un rey que peleará por ti en medio del campo de batalla. Él no será como David, que mientras era el tiempo de la guerra donde salían los reyes, él se quedó durmiendo. Mi Dios no duerme, mi Dios no desfallece. Mi Dios, hermano, nada lo toma por sorpresa. Mi Dios es el Rey infinito en poder. Mi Dios, hermano, es el Rey inmortal, que esta noche va a salir a pelear por sus ovejas. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros os ha prometido el Señor daros los misterios del reino de los cielos. Iglesia del Señor, esta noche tenemos un Rey bien poderoso que pelea por nosotros. Yo quiero invitarlo a usted, hermano, que me está viendo esta noche. Levante sus manos allá donde está. Levante sus manos, por favor, y confíe, hermano, que hay uno que pelea su batalla, y es Dios. Porque tú le sirves a Él. Tú eres pueblo, tú eres iglesia, tú eres su especial tesoro, eres su nación. Somos una nación espiritual, somos linaje real, hermano, somos real sacerdocio, somos su pueblo. Él es nuestro Rey. Y yo quiero invitarte, levanta tus manos bien en alto allá donde estás, y vamos a decirle a nuestro Rey esta noche:
que reconocemos su reinado, que reconocemos su gobierno, que reconocemos su poder, que reconocemos su victoria, que estamos confiados en Él, que estamos seguros en Él, que esta noche ponemos nuestra vida y depositamos nuestra vida en ese Rey que cuidará de nosotros, que tendrá cuidado de nosotros, que nos defenderá, que desenvainará su espada para pelear y para luchar contra nuestros enemigos. A Jesús sea la gloria esta noche, porque no levantas tus manos, hermano, y adoras a tu Rey esta noche. Dile: Señor Jesucristo, eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Salvador. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, confiamos en ti esta noche, Padre. Oh, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria, Señor, esta noche. Yo reconozco tu reinado y me sujeto a tu reinado. Me sujeto a tu palabra, me sujeto a las normas, a los principios de este reino. Pertenezco al reino de Dios. Por eso en Altagracia hay una visión del cielo, hay una visión del Espíritu Santo, algo que nació en la pandemia, algo que nació del corazón de Dios, algo que se desató del cielo sobre la tierra en estos últimos días. Y es que en Altagracia hay una iglesia con la visión del reino, donde el reino de Dios es primero para nosotros. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Alguien esta noche que alabe a Jesús de Nazaret. Hermano, si usted allá en su casa le puede soltar ese aplauso al Dios del cielo, hágalo fuerte esta noche.